el Instituto Gaitán y le entregó los terrenos del Exploratorio Nacional, donde desde el 88 estaba el cuerpo de mi padre en el patio de la tierra. Se lo entregó a la Universidad Nacional, prohibiéndonos a la familia, a mis hijas, a mis yernos, mis nietos y a mí, visitar la tumba de mi padre. Por lo tanto, para poderlo hacer, para poderlo visitar y rendirle homenaje, yo solicité que me devolvieran los restos. Durante un año guardaron silencio, interpusimos una tutela que no exigía, como era nuestra petición, que nos devolvieran los restos, pero que tanto el presidente de la República como la ministra de Educación y el rector de la Universidad Nacional nos contestaran de manera contundente y clara por qué no nos entregaban los restos. Y la Universidad Nacional nos contestó textualmente: es pertinente dejar en claro que a la Universidad Nacional de Colombia no le consta la existencia de los restos mortales a los que usted alude en su petición. De manera que la tumba se la entrega el gobierno a la Universidad Nacional y la Universidad Nacional dice que no le consta que hubiera restos de Jorge Eliezer Gaitán. Es inaudito en una entidad que no solamente tiene una facultad de historia, sino una facultad de antropología forense. ¿Por qué esta desaparición? ¿Por qué no solamente desaparecen a los vivos, sino también a los muertos? Yo tengo una explicación y es una frase de mi padre, Jorge Eliezer Gaitán, que dice: los hombres que hemos cruzado universidades sabemos que el hombre es como las plantas, que la planta da frutos y flores no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha aprendido, y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tienen el alimento para su futuro. Es decir, que ahora que desaparecen los cuerpos de revolucionarios, lo hacen para acabar con esa raíz emocional y cultural que nos da fuerza y que nos hace grandes. Hay que saber que no solamente ha desaparecido el cuerpo, los restos mortales de Jorge Eliezer Gaitán, sino también de Camilo Torres. No es una coincidencia. Dos grandes líderes que orientan nuestro futuro, porque son las raíces de nuestro pasado. Los han hecho desaparecer para que sus tumbas no se conviertan en lugar de peregrinaje. Y es por eso que el periódico El Tiempo publica hace 3 días un artículo insultante contra la memoria de Camilo Torres y Jorge Eliezer Gaitán, y dice lo siguiente, que es la frase con la que quiero terminar este denuncio. Hace poco pedí al general Valencia Tovar, dice el autor, que es el señor J. Mario Arbeláez, que es lamentable además porque el señor J. Mario se cree chistoso y no hay nada más grave que la ironía en un hombre imbécil. Dice: hace poco pedí al general Valencia Tovar, único custodio del gato enterrado. Es decir, qué insolencia frente a un héroe como Camilo Torres, un hombre que es símbolo de rectitud y de entrega a los ideales y al país, que de sus restos hablen diciendo el gato enterrado. Que diera de una vez por todas dónde estaba la huesera de Camilo Torres, para que fuera trasladado a la Universidad Nacional,
pero resulta que esta misma universidad extravió la de Gaitán. No solamente desaparecen los restos, sino que cometen la herejía de burlarse de ellos. Muchas gracias. Por favor, no aplaudir. Muchas gracias por este testimonio de la doctora Gloria Gaitán. Es impresionante de ver que no solamente los vivos desaparecen, pero también los muertos. Eso me parece que corresponde al deseo, a un deseo de acabar con la memoria. Y de verdad, lo que vemos, que la memoria de los pueblos es una parte de su vida, de la vida de los pueblos. Y borrar la memoria es borrar una parte de la vida. Y por eso estamos muy agradecidos por este testimonio que hemos recibido de la doctora Gaitán. Doy ahora la palabra al testigo siguiente, es la señora Dora Alejandra Gaviria Serna. Buenas tardes. Me llamo Alejandra Gaviria Serna, hija de María Josefa Serna y Francisco Gaviria. A continuación voy a relatar el caso de mi padre. Empezaré con un contexto en medio del cual él fue asesinado. El surgimiento de la Unión Patriótica fue el resultado de los acuerdos de paz celebrados entre el gobierno de Colombia a través del presidente de la República, Belisario Betancur Cuartas, y la guerrilla de las FARC. En el marco de este proceso de paz, el gobierno de Colombia se comprometió a otorgar a este movimiento y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que se pudieran desarrollar como las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. Sin embargo, el gobierno incumplió sus compromisos. No solo no otorgó las garantías para que los integrantes y simpatizantes de la Unión Patriótica pudieran ejercer sus derechos políticos, sino que sus integrantes fueron objeto de ataques por parte del Estado colombiano y de particulares que actuaban con su apoyo, aquiescencia o tolerancia, amparados por la más absoluta impunidad. Mi padre fue víctima de esta situación. Dentro de los varios planes de exterminio y hostigamiento contra los miembros de la Unión Patriótica que tuvieron como resultado la muerte, desaparición, tortura, detención ilegal, amenazas y otros ataques a sus militantes, se han identificado los siguientes: el Plan Cóndor, el Plan Baile Rojo, el Plan Esmeralda, el Plan Golpe de Gracia y el Plan Retorno. La retención, desaparición, tortura y homicidio de Francisco Eladio Gaviria Jaramillo se produce en el contexto de ejecución del Plan Baile Rojo, implementado a partir de agosto de 1986 y dirigido a exterminar a los dirigentes de la Unión Patriótica que fueron elegidos a corporaciones públicas en marzo de ese año y que participaron activamente en las elecciones presidenciales de mayo de 1986. También se produce dentro del contexto de persecución y muerte a reconocidos líderes de movimientos de izquierda, profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, dentro de los que se encontraba Francisco Eladio Gaviria Jaramillo, estudiante de Comunicación Social. Ahora bien, les contaré un poco de la historia de mi padre. Francisco Eladio Gaviria era el segundo hijo de una numerosa familia de 2 hermanos. Su padre se dedicaba a un negocio en el área de la odontología y su madre era una ama de casa. Era padre de 2 hijas, Manuela, de 8 años, y yo, Alejandra, que tenía 6. Además, en el momento de los hechos, su compañera se encontraba esperando un tercer hijo, Francisco, que ahora tiene 20 años. Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia, se encontraba en los últimos semestres de su carrera. Combinaba el estudio con su trabajo que siempre ejerció en el sector público, inicialmente en el municipio de Medellín y posteriormente en la empresa antioqueña de energía. En agosto de 1987 se desvincula de esta entidad para iniciar las prácticas universitarias en la Cooperativa de Trabajadores de Simesa. Su actividad política.
Desde la adolescencia inicia su actividad política haciendo parte de la Juventud Comunista, donde se destaca por su disciplina y compromiso, específicamente en la actividad propagandística. Es así que es destacado para ir a Alemania Oriental, la República Democrática de Alemania, a hacer un curso de Economía y Filosofía. Al volver, hizo parte de una brigada de pintura mural llamada Hernando González, para divulgar las propuestas electorales del Partido Comunista. En épocas de elecciones era común encontrarlo por las calles de Medellín, adornando los muros con sus artísticos llamados a votar por el cambio y por un nuevo país. Francisco Gaviria, quien se destacaba por su eficaz activismo político en procura de posesionar a la Unión Patriótica en el departamento de Antioquia, participó desde sus habilidades, desde lo que le gustaba y desde lo que estudiaba, es decir, a través de la parte comunicativa, en el trabajo que requirió la elección popular a corporaciones públicas y a la presidencia de la República. En ese sentido, su trabajo fue importante para lograr el triunfo del senador de la UP, Jaime Montoya, con suplencia ejercida por Pedro Luis Valencia Giraldo, y del representante a la Cámara, Ovidio Marulanda, así como el diputado Gabriel Jaime Santamaría, todos asesinados entre finales de 1987 y el año de 1989. Perdón, señora, si se puede hablar un poco más despacio para las traducciones. Okay. Mil gracias. Francisco Gaviria fue retenido, desaparecido, torturado y asesinado el 10 de diciembre de 1987. Francisco Gaviria fue retenido, desaparecido, torturado y asesinado el 10 de diciembre de 1987. Paradójicamente, Día Internacional de los Derechos Humanos. Unos meses después del asesinato del senador en ejercicio de la Unión Patriótica, Pedro Luis Valencia, homicidio perpetrado el 14 de agosto. Además, hizo parte de la horrible lista de 17 universitarios, entre profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, asesinados por causa de su pensar y su quehacer político en el año 87, y para ser más precisos, en el segundo semestre de este año. Dos meses después de la muerte de Francisco, el 22 de febrero, fue asesinado su amigo, el personero auxiliar de Medellín, Carlos Gónima López, militante de la Unión Patriótica y perteneciente al Comité Permanente de Derechos Humanos, quien nos ayudara en toda la búsqueda por encontrar a nuestro padre e hiciera un especial reconocimiento de él como persona y como activista político en el discurso el día de su entierro. En ese contexto que les acabo de nombrar, murieron muchos militantes y líderes del movimiento político llamado la Unión Patriótica, que por tiempo pues no los nombraré aquí. Entre ellos, y un caso totalmente aberrante, fue la masacre que se hizo 15 días antes del asesinato de mi papá en la sede de la JUCO de Medellín. Allí asesinaron a Luz Marina Ramírez Giraldo, María Concepción Bolívar, Iriam Suaza, Pedro Sandoval y Orfelina Sánchez, todos estudiantes. Ahora los hechos. El jueves 10 de diciembre de 1987, al comienzo de la mañana, Francisco realiza algunas actividades en la Universidad de Antioquia. Luego se dirige a la Cooperativa de Trabajadores y Mesa, donde hacía su práctica. Este día se haría el inventario anual y él debía participar en esta actividad, pero la cooperativa estaría cerrada al público. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana tocan la puerta y entran varios hombres armados, 8 más o menos, algunos de ellos vestidos con prendas militares. Intimidan a los presentes, piden la identificación a cada uno de los empleados. Cuando llegan a Francisco, gritan, "Este es". Francisco a su vez grita desesperadamente, que por favor lo ayuden, que no dejen que se lo lleven. Francisco es sacado violentamente de las instalaciones de la cooperativa por aproximadamente 8 hombres armados, que lo introducen en uno de los vehículos en que se desplazaban y se van con rumbo desconocido. Cabe anotar que la Cooperativa de Trabajadores de Simesa se encontraba localizada en la calle 57 con 50, es decir, pleno centro de la ciudad de Medellín, situación que no fue un problema para los victimarios, pues detuvieron tranquilamente el tráfico vehicular, colocando hombres armados en la vía pública mientras lograban su objetivo. La familia es enterada de los hechos, y a pesar de sentirnos destrozados, empezamos la búsqueda de Francisco en los diferentes organismos de seguridad del Estado, como el DAS,
el F2, la Policía Metropolitana y la Cuarta Brigada, sin encontrar información al respecto. La familia formula la denuncia por la detención, desaparición de Francisco ante la Procuraduría Segunda Regional y el F2. Asimismo, recibe el apoyo del Comité Permanente de Derechos Humanos y de ASFADES para realizar las acciones urgentes requeridas como un mecanismo para activar su búsqueda. Ese mismo día, en las afueras de las instalaciones de la Cuarta Brigada, un guardia le comunica a un familiar de Francisco que en las horas de la mañana había ingresado un taxi con 4 personas civiles detenidas y uno de ellos con una descripción física similar a la de Pacho. La familia logra un permiso para ingresar a la Cuarta Brigada con una comisión conformada por 2 abogadas de la Procuraduría General y un funcionario y el secretario del municipio. En las instalaciones, 2 soldados corroboraron la información sobre el ingreso de un taxi con 4 civiles detenidos. El comandante mandó a afilar a todos los soldados y dijo que pasara al frente el que había dado esta versión. Nadie era capaz. Entonces le dijeron a la persona familiar que había reconocido, pues a la que le habían dicho este dato, que señalara quién había sido. Señaló a la persona y la persona se retractó, el soldado se retractó en primer lugar y dijo que lo había hecho porque lo habían sobornado, es decir, porque la familia le había propuesto que le dan dinero si decía esto. Cuando este primer soldado dio este testimonio, salieron otros 2 soldados a corroborar la versión y a decir que sí, que a las instalaciones de la Cuarta Brigada habían ingresado 4 personas civiles detenidas por las fuerzas militares. Ante esta situación, el comandante de la Cuarta Brigada, Augusto Rodríguez Arango, acepta el ingreso de estos civiles y muestra 4 cédulas, de las cuales ninguna coincidía con la de Francisco. Después de maltratar verbalmente a la familia en una rueda de prensa en la noche, amenaza con demandarnos por calumnia. Al otro día, el general Augusto Rodríguez Arango es trasladado en una misión internacional. El 11 de diciembre es encontrado el cuerpo sin vida de Francisco Gaviria en la Loma El Esmeraldal del municipio de Envigado. Desnudo, envuelto en un costal y amarrado con alambres de púas. Con visibles huellas de tortura, costillas fracturadas, labios y ojos quemados, laceraciones en todo el cuerpo, hematomas e impactos de arma de fuego. El crimen de Francisco es reivindicado por el MOENS, Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista, quien según el periódico El Mundo, el 12 de diciembre de 1987 dice: este es el inicio del exterminio de la plaga comunista. Sus exequias se realizan el 12 de diciembre. Ni el Partido Comunista ni las organizaciones de derechos humanos pueden garantizar la vida a Francisco, por lo cual varios de los familiares no pueden asistir. Sus 2 hijas deciden pues ir a esas exequias. En ellas habla su compañero Carlos Gónima, quien es asesinado a los 2 meses. Estado de impunidad. El mismo 10 de diciembre la familia hace la denuncia por detención, desaparición de Francisco ante la Procuraduría Segunda Regional, con el fin de activar su búsqueda. La investigación por desaparición forzada, secuestro y homicidio es iniciada en el Juzgado 43 de Instrucción Criminal, el cual, el 27 de febrero de 1992, profirió auto inhibitorio por no haber logrado identificar al responsable alguno de los hechos y dispuso el archivo definitivo de las diligencias. Aunque se ha pedido información sobre el proceso y la familia pretendió constituirse en parte civil en el proceso penal, la respuesta fue el reenvío de las diligencias al Archivo General, fundamentando que no se presentaba motivo alguno que ameritara dar apertura a la instrucción. Consecuencias. Inmediatamente después de estos hechos, sus 2 hijas de 6 y 8 años, junto a su madre, tienen que desplazarse a otra ciudad. Su compañera, que estaba en el 6º mes de embarazo, también tiene que irse, dando como consecuencia directa de este hecho doloroso, no solo tener que soportar la pérdida de un ser querido para todos, sino también el desplazamiento, desarraigo y desmembramiento del núcleo familiar. La familia de Pacho fue objeto de seguimientos e intimidación por parte de personas extrañas que continuamente estaban fotografiándolos e incluso recibieron visitas de personas que decían ser agentes investigadores de organismos de seguridad del Estado y hacían preguntas sobre Pacho.
Un hermano de Francisco queda con problemas psiquiátricos, desarrollando una esquizofrenia con delirio de persecución y teniendo que tomar medicina de por vida. A sus 2 hijas se les negó el derecho natural de un padre, de continuar compartiendo con su padre la vida y la posibilidad de una familia completa. Y a su hijo menor no se le dio ni siquiera la oportunidad de conocerlo. Consecuencias políticas. Por otra parte, al Partido Comunista, a la Unión Patriótica y a la sociedad colombiana en general, se le negó la posibilidad de que un ser como Francisco Gaviria siguiera pensándose el país, trabajando y aportando con ideas transformadoras a la construcción de este. Además, teniendo en cuenta que el caso de Pacho no fue aislado, sino que hizo parte de los miles perpetrados en contra del movimiento político Unión Patriótica, también se le negó la posibilidad al país de una alternativa democrática de poder distinta al bipartidismo tradicional. Y lo que es aún más importante, se le negó al país la posibilidad de superar la ya común y parece perpetua práctica política de concebir como un enemigo al que tiene una propuesta distinta y resolver esta diferencia a través de la eliminación física del opositor. La última consecuencia directa de esto es que nosotros, sus hijos, no solo los de Francisco, sino los hijos de miles de personas, nos pusieron nuestra historia de frente y tuvimos una decisión que tomar. O decidimos olvidarlos o decidimos recordarlos. Así que la consecuencia directa de todos estos actos de crímenes de lesa humanidad es que nosotros, los hijos, decidimos ponernos de frente a la historia de Francisco y de miles otros. Decidimos pararnos frente a la historia de este país y decidimos empezar el camino de reivindicar el derecho a recordarlos con dignidad, de saber la verdad sobre lo sucedido y, por supuesto, de pedir una verdadera justicia sobre sus muertes para que existan garantías de que esta situación no vuelva a suceder en nuestro país. Y la gente nunca olviden quiénes eran estos padres y cuál fue la razón para todos estos atropellos. Eran personas que lo único que tenían eran ganas de transformar un país y dignidad para su lucha. Gracias por este testimonio. Pido a los miembros del jurado si hay algunas preguntas. Pienso que este testimonio fue muy bien elaborado y muy bien explicado. La señora Raquel Wendell. Solo una pregunta para clarificación. ¿Quién fue que dijo es el comienzo? El comienzo del fin de la plaga comunista. ¿Quién fue que...? Es un grupo, pero solo apareció esa declaración un día en el periódico El Tiempo, que se llama el MOENS, Movimiento Obrero Estudiantil, un segundo busco aquí exactamente, Nacional Socialista. Un movimiento fascista. Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista. Es exactamente lo que dije. Bueno, muchas gracias. Mil gracias. ¿No hay otras preguntas? Así podemos pasar al otro testimonio de la señora Rosa Elena Herrera. Y después será la señora Guillermina Valencia. Buenas tardes para todas y todos. Yo me llamo Rosa Elena Herrera Loaiza. Mi hijo se llamaba Diego Alexander Herrera Loaiza, tenía 18 años. El 15 de octubre del 2003 salió para la ciudad de Cali en compañía de uno de mis sobrinos. El día 17 de octubre tuve una llamada telefónica de una de las enfermeras del hospital de San José de Buga, donde me decían que mi hijo estaba hospitalizado. Como él se había ido en una moto, yo pensé que él que se había accidentado en la moto. La enfermera me dijo que no, que él estaba herido de bala. Luego, a las 3 de la tarde, recibí otra llamada de la enfermera donde me comunicaba que fuera por mi hijo, que ella tenía mucho miedo porque estaba
porque ella estaba llamándome al escondido de la policía porque había un problema con ellos y que ella temía por lo que le fuera a suceder a mi hijo. Luego a las 4 de la tarde recibí una llamada de mi hijo donde me decía: mamá, no se preocupe que yo estoy herido, pero no de gravedad. A él le entró mucho pánico y él lloraba y me decía: mami, ¿yo qué hago? Ya me van a llevar mami, ¿yo qué hago? Y ahí mismo se puso a llorar, le quitaron el teléfono donde él estaba llamando. Regresé el día sábado al hospital ese mismo día, llamamos a las 8 de la noche al hospital donde nos dijeron que él ya no estaba, que él lo habían trasladado para el Hospital del Divino Niño, pero del Hospital del Divino Niño a las 5:40 de la tarde fue sacado por 3 agentes de la policía. Yo regresé el sábado al Hospital del Divino Niño en busca de él y me dijo el vigilante, que no sé el nombre, sino que era de apellido Solano, me dijo: vaya, búsquelo a la SIJIN, que su hijo se lo llevaron 3 agentes de la policía, 2 son del Gaula y 1 es de la SIJIN. Yo lo conozco, él es gordo, es morenito y es bajito. Regresé el día domingo a la SIJIN y no me quisieron atender porque era domingo, que regresara el lunes. Regresé el lunes. En toda la mañana nadie me quiso atender, que regresara por la tarde. A las 2 de la tarde regresé y me dijo uno de la SIJIN que él no sabía de ningún caso de desaparición de él. No me quiso recibir ninguna denuncia, luego regresé a todas partes y nadie me quiso recibir denuncia. Regresé para Tuluá porque me dijeron, porque el vigilante me había dicho que 2 agentes eran de la SIJIN de Tuluá. Cuando yo llegué, los de la SIJIN de Tuluá me iban a recibir la denuncia, pero llamaron a uno de los agentes del Gaula que lo había investigado en el hospital porque él había ido herido. Entonces el agente fue y entonces me dijo que no declarara ahí en la SIJIN, que porque los de la SIJIN de Buga y los de Tuluá eran los mismos, que ellos se lavaban las manos y decían que no sabía nada. Sino que luego él me cogió del brazo, me llevó que donde la doctora Luz Marina Pedraza, que era la fiscal, que porque ella sí me iba a colaborar. Y él mismo me pagó el taxi y me llevó donde la doctora, se sentó mientras que yo estuve declarándole al pie mío, pero yo no le quise informar sobre la llamada de la enfermera porque ella tenía mucho miedo que la policía se diera cuenta de la llamada que ella me había hecho. Entonces eso no lo declaré. A los 15 días regresé otra vez en busca de mi hijo, empezando por Buenaventura, por Cali, Palmira, Dagua, por todas partes, sin nada de noticias de él. Averigué en los hospitales, en los cementerios. Regresé al cementerio de Buga y me dijeron que iban a llevar un pelado que era de Medellín, tenía 18 años, tenía la referencia que tenía mi hijo, pero no me lo dejaron ver, solamente me dijeron que reconociera la ropa, que la ropa yo lo reconocía si era él, pero la ropa que él tenía era como de un desechable o de una persona de campo. El cuerpo no me lo dejaron ver. Luego yo regresé y me dijeron en el hotel que estuviera muy pilas, que porque la policía estaba buscando, que a mí me tenían unas cámaras en el hotel. Me fui para donde unos amigos que estaban en el 3er piso y cuando yo llegué allá habían como 5 o 6 policías, pero como a mí me dio tantísimo miedo, yo regresé ahí mismo, bajé llorando y una de las empleadas del hotel me dio las llaves y me mandó para la casa de ella para que me resguardara esa noche, que porque era que allá uno no podía ir a buscar los desaparecidos, que porque también lo desaparecían a uno, que porque toda persona que llegaba nueva lo desaparecían. Y mi hijo era la primera vez que él regresaba, que él iba a esa ciudad, no tenía amigos y no tenía nadie conocido. A los 20 días después de buscarlo, fui a la emisora y entonces me comunicaron con este coronel Oscar Naranjo, que es el jefe de los de la SIJIN, pero él no estaba en ese momento. Entonces Señora, me entrevistaron con el del Gaula. señora, ¿puede
hablar un poquito más despacio por los traductores. Gracias. Luego me comunicaron con el capitán del Gaula. Y el Gaula me mostró todas las fotos de los agentes de policía, pero yo estaba muy desesperada, yo no conocía a nadie de los que habían ahí. Pero lo que sí me dijo el capitán de allá era que él en esos 20 días no sabía que había un desaparecido, que a él no le habían dado ninguna noticia, a pesar de llevar 20 días de tener mi hijo desaparecido. Él pidió una cita con la doctora, con la fiscal para que me atendiera ese día. La doctora no apareció en el despacho. Y luego yo regresé para mi casa y nunca volví a saber nada de mi hijo. Cumplió 4 años y medio desaparecido y solo se sabe que fueron 3 agentes, uno de la SIGIN, uno del Gaula, y que el que le prestó el celular para hacer la llamada fue un agente de policía que estaba de turno en el hospital. Gracias por su testimonio, señora. Pedimos también al jurado si hay algunas preguntas. Hay también sí, cómo no, doctora Guarden. Si después si tenía una reunión con la fiscalía y si había una investigación o no. Sí, hay una investigación. Hay pues a él lo están investigando todas, pero de todas maneras no tenemos ninguna noticia de él. Gracias. ¿Usted tiene también un documento que puede dar al tribunal? No, en este momento no traje documento. Perfecto, está muy bien. Están en la oficina. Mañana los puedo traer porque los tengo en el hotel guardados. Ah, perfecto, está muy bien. Bueno, mil gracias, señora. Pido a la señora Guillermina Valencia de tomar la palabra y se prepara la señora Olga Cabrera. Y si puedo pedir también de no hablar demasiado rápido. Sí, puede tomar la palabra. Sí, cómo no. No. Sí. Bueno, mi nombre es Guillermina Valencia Chaverra. El caso es de mi compañero, él es Ramiro de Jesús Parra Valencia, un joven de escasos 24 años. Él salió el día 30 de marzo de 1984 de la finca ubicada en la vereda Los Morros, municipio de Cimitarra, en dirección a la orilla del río Magdalena, a esperar a los visitadores del fondo de Cundinamarca. Como no regresó, el día sábado 31 salí en la mañana a buscarlo. Fui a la finca vecina. Al llegar al sitio me informaron que había llegado el ejército en 4 chalupas y estando Ramiro reunido con Jairo Ochoa, se le arrimó un teniente y le pidió la cédula. Los militares expresaron que necesitaban llevárselo al puesto de Garavito para realizarle una investigación. Un señor preguntó por qué se lo llevaron y le respondieron: se necesita para hacer una averiguación que le avise a la familia que regresará el día de mañana en el primer Johnson que baje sano y salvo. Mientras yo hacía esas diligencias, el ejército llegó a mi casa, dañó todas mis pertenencias, se llevó toda la plata que teníamos para regreso a Barranca y se llevaron incluso las fotografías de la familia. Ramiro aparece muerto el día 4 de abril del 84, 5 kilómetros más allá de la finca donde había sido sacado, en una isla que forma el río Magdalena en verano. El cuerpo presentaba escoraciones en diferentes sitios y orificios de bala a la altura del maxilar derecho, en la región occipital, en el maxilar izquierdo superior y en el muslo de la pierna izquierda. Carecía de pelo, había sido castrado y tenía quemaduras de segundo grado de cerca de 15 centímetros de la región anal. Además presentaba fractura en la pierna izquierda y desprendimiento de brazo derecho, cerca al hombro.
Las uñas habían sido arrancadas. Las diligencias que se hicieron el día 2 de abril denunciamos ante la Procuraduría Especializada para el Magdalena Medio. El caso le correspondió la investigación al Juzgado 14 de Instrucción Criminal de San Gil. Luego fue enviado al Juzgado Superior de Reparto de Socorro. Actualmente está en la Fiscalía Seccional de Cimitarra, donde prefirió resolución de preclusión. Cabe anotar que el caso de Ramiro habíamos sido muy amenazados hacía ya un año que veníamos siendo amenazados. Hacía 9 meses habían asesinado también a un hermano de él y tirado al río Magdalena. Por esos hechos nosotros fuimos desplazados de Puerto Berrío, de la finca, y llegados a Barranca Bermeja, donde pudimos hacer todas esas diligencias. Y luego durante todo ese año fuimos muy amenazados, y luego me desplacé hasta la ciudad de Bucaramanga, donde pues he seguido luchando por verdad y justicia. Gracias, señora. ¿Podemos preguntar eventualmente algunas preguntas? Sí, la doctora Lelia pide cuáles fueron las consecuencias sobre su vida ahora de esta situación dramática. Las consecuencias de eso, pues imagínense, yo quedé con una niña de 2 años y medio, la cual al uno desplazarse y dejar todas sus pertenencias y todas las cosas por las cuales ya se había luchado toda una familia, lo perdimos todo, y hemos seguido adelante luchando contra todas las injusticias que se han presentado. Una hija que la ha tenido muchas consecuencias, porque a nivel psicológico para ella ha sido muy duro. A pesar de que ahora ya ella tiene 26 años, todavía se pregunta por qué le hicieron eso a su papá. O sea, eso tuvo muchas consecuencias, por ejemplo, en el estudio, porque para ella fue muy difícil adaptarse, dar una explicación en el colegio, el por qué ella no podía ir a una reunión su papá. Para ella eso fue muy duro. O sea, y es todavía muy duro. Muchas gracias. La doctora Walden. Solo una pregunta, si el ejército había una razón para la desaparición y la investigación del ejército de su compañero, si le daban una razón. La única razón, la que yo creo que nos ha tocado a todos aquí, simpatizar con una organización política de izquierda. Él simpatizaba con el Partido Comunista. Entonces a nosotros en la región, a todos nos tildaban de auxiliadores de la guerrilla. Ese es el motivo. A él, por ejemplo, muchos de los de esa región que se volvieron pues paramilitares, le propusieron incluso a él que se metiera también a trabajar con ellos. Pero él, con una concepción diferente de las cosas, él lo dijo que él no tenía corazón para mandar a matar a los amigos como ellos lo estaban haciendo. A él lo acaba de perjudicar es que el mejor amigo de él se metió también a los paramilitares, que es de las personas que yo denuncio en el caso. A él lo detiene la 14ª Brigada y fue entregado a los paramilitares de la región, entre ellos Francisco Javier Aguirre y Emilio de Jesús Molina. Gracias, señora, gracias por este testimonio. Pido a la señora Olga Cabrera de tomar la palabra y a la señora Albanelli Galeano de prepararse. Buenas tardes para la comisión de los señores jueces internacionales y todos los presentes.
De manera atenta me permito dejar en su conocimiento la desaparición de que fue víctima mi hermano, Helber Ricardo Cabrera, quien para la época de los hechos contaba con 32 años de edad. Él era natural de Bogotá, soltero. Él laboraba en artes gráficas en forma independiente. Para el mes de agosto de 1991, mi hermano fue retenido y sacado de la casa de mis padres, con quienes residía, por parte de unos agentes de policía que penetraron abusivamente y sin orden judicial. Al ser requeridos por esta acción, los miembros de la fuerza pública, quienes se encontraban en estado de alicoramiento, hicieron unos disparos sin lograr herir a ninguna de las personas que allí se encontraban, y arrastrándolo escaleras abajo, se lo llevaron en una de las motocicletas que conducían los dos policiales. Eso fue como a las 4 de la madrugada. Por la acción tan rápida, no fue posible que alguien anotara las placas de moto y policías uniformados, y no permitieron que les averiguáramos para dónde lo trasladaban, hechos sucedidos en el centro de la ciudad. Inmediatamente amaneció, comenzamos por averiguar en la estación de policía cercana a la casa, y allí nos manifestaron que de pronto lo tenían en la Sijín o Dijín, los cuerpos de investigación judicial de la policía, habiendo concurrido a dichos lugares sin resultados positivos. Todo el día, en compañía de mis padres, lo buscamos de estación en estación de policía, sin resultados concretos. Ya para las 5 de la tarde, aproximadamente en la estación del barrio Restrepo, lo encontramos en el calabozo, quien según las versiones de otros retenidos lo habían llevado en la madrugada. Caso extraño, puesto que esta estación policial no concuerda con el lugar de la residencia de donde fue sacado a la fuerza. Asimismo, tampoco se encontraba registrado en el libro de guardia o en el de la población, y nos extrañó aún más cuando al sacarlo del calabozo se encontraba todo lacerado, reventado, pateado y casi sin poder caminar o hablar porque sangraba mucho. Al averiguar con los policías de la guardia, algunos manifestaron que lo había llevado una patrulla que no sabían de qué estación era, y que quien lo dejó allí expuso que no fuera anotado o registrado, pero sí nos informaron que estaba retenido, según su dicho, por ataque a la autoridad. Efectivamente, al día siguiente fue puesto a disposición de un juez de instrucción criminal, sindicado del delito ya mencionado. Dentro del interrogatorio, mi hermano desaparecido narró la odisea de la serie de maltratos y golpes que recibió por parte de la policía. No supo a dónde lo llevaron porque lo hicieron con venda en los ojos, pero comunicó algunas placas de policiales que pudo obtener en el calabozo, puesto que debido al salvajismo a que fue sometido, le impedía tan siquiera sentarse por los innumerables hematomas que presentaba en su cuerpo. El señor juez, al ver el estado de mi hermano y teniendo en cuenta que estaba sindicado de ataque a la autoridad, el mismo juez nos dijo: es imposible que este muchacho tan pequeño, pues solo alcanzaba 1,50 metros de estatura, pudiera atacar a 4 policiales que estaban armados, que esto era imposible, dado el estado de salud de mi hermano. Inmediatamente fue puesto en libertad con la recomendación que lo lleváramos ipso facto al médico, ya que seguido vomitaba sangre. Fue así como lo llevamos a una clínica particular y le curaron las heridas,
que presentaba, y después de salir del centro médico debía acudir los días siguientes a terapias porque tenía sumidas varias costillas. Los primeros días lo acompañaba mi madre o mi padre, quien falleció en su intento de lograr ubicar a mi hermano, pero después, como ya se encontraba mejor de salud, lo hacía él solo. La última vez que lo vimos fue para mediados del mes de noviembre del año 91, cuando salió para las terapias, y nunca más hasta la fecha hemos vuelto a saber de él. Iniciamos en centros de salud, hospitales y hasta en medicina legal averiguaciones, todas con resultados negativos hasta el día de hoy. Y yo digo, no es difícil saber quién desapareció a mi hermano. Gracias, señora, por este testimonio tan valiente. Pido de nuevo a los miembros del jurado si ellos tienen algunas preguntas. Yo quiero saber si su padre tenía, ¿cuál tipo de profesión tenía su padre? Mi padre era un jefe de personal de una fábrica de calzado. ¿Cómo no? Y él salió jubilado, él era jubilado. ¿Verdad? Mi hermano a veces le ayudaba con un pequeño almacén que él tenía. Claro. Y él trabajaba su tarea de artes gráficas, que era lo que él estudiaba. Él era soltero. ¿Y usted se acuerda si él había sido miembro de una organización, de un sindicato? No, él nunca fue miembro, él era una persona del común, incluso no había seguido una carrera universitaria como todos los demás hermanos lo hicimos. Él simplemente prefirió las artes gráficas y se dedicaba a eso en su taller. ¿Y usted tiene una idea sobre las razones de estos hechos? Pienso que yo como en la indagatoria que él presentó ante el juez de instrucción criminal, él informó algunas placas y algunos agentes. Ese hubiera sido el motivo por el cual desapareció. Gracias. ¿Hay otras preguntas? Mil gracias, señora. Fue muy impresionante su testimonio. ¿Esto lo dejo? Gracias. Ahora pido a la señora Albanelli Galeano de presentarse. Esperamos un momento para la grabación de todo el evento. No, puede quedarse, señora. Es solamente un momento para poder cambiar la cassette de la registración de todos los actos de este tribunal. Entre tanto, señora, ¿puedo preguntar una cosa? Yo tengo dos nombres en mi lista, el nombre de Albanelli Galeano y Albanelli Valencia. ¿Es la misma persona? No. ¿Son dos personas? No. Fue un error de... Mil gracias.
Un momento todavía. Sí, estamos listos. Mil gracias. Sí, señora, usted tiene la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Albanelli Galeano. Mi hijo fue desaparecido el 21 de enero del año 2000 en el municipio del Peñol, Antioquia. El día 21 de enero llegaron más o menos 15 hombres en 2 camionetas con vidrios polarizados. Las camionetas pertenecían a la SIJÍN de Río Negro. Estos hombres llegaron a la casa, procedieron a tumbar la puerta y luego de tumbar la puerta entraron, le preguntaron a la compañera de mi hijo, pues ellos solo preguntaban ¿dónde están? ¿Dónde están? Ella le decía, ¿a quiénes buscan ustedes? En esos momentos llegó mi hijo y procedieron a amarrarlo y a llevárselo. Se identificaron como miembros de la SIJÍN de Río Negro y dijeron que se lo llevaban para una investigación y que al otro día lo regresaban a la casa. Nunca lo regresaron. Cuando yo llegué a la casa, pues al ver el estado de la puerta y la casa como la dejaron, porque revolcaron todo, no sé qué buscaban, pero sí sé que se llevaron varias pertenencias y algunos papeles de denuncias que había hecho yo antes. Había hecho estas denuncias porque pertenecí al Comité Local de Derechos Humanos y denuncié la desaparición de 2 muchachos en el año 98. También se hicieron varias denuncias acerca de ejecuciones selectivas que habían hecho las Convivir en el municipio. Las Convivir se habían creado luego de que subió el señor Álvaro Uribe a la gobernación. Mi hijo era personero de los estudiantes, pues pertenecía al comité estudiantil. Fuera de eso era estudiante de último año de bachillerato y yo era líder cívica y aparte de eso pues pertenecía al Comité Local de Derechos Humanos. Había hecho ya varias denuncias. Hay varias denuncias en la personería del hostigamiento y los acosos de que fue víctima mi hijo y toda mi familia por parte de miembros de la policía del municipio. El día que desaparecieron a mi hijo, con los miembros de la SIJÍN de Río Negro estuvieron dos agentes del municipio del Peñol, que fueron el comandante de la estación, Juan Carlos Mira Gómez, y un agente de apellido Morales. Allá cada vez que algún agente de la policía estaba involucrado en alguna muerte o en algo, el premio que le daban era trasladarlo del municipio. Efectivamente al comandante Juan Carlos Mira lo trasladaron y al agente Morales también, pero antes había habido otro miembro, otro señor que había sido agente de la policía en el municipio del Peñol y había sido trasladado a Río Negro como agente de la SIJÍN. Días antes, o meses antes mejor, este señor había estado en el pueblo preguntando por el personero de los estudiantes, que era mi hijo, y por equivocación detuvo a otro muchacho que llevaba su mismo nombre, mas no su apellido. Y allá le preguntaron que cómo se llamaba el personero de los estudiantes y él dijo que no sabía. Este muchacho lo maltrataron, lo aporrearon, bueno.
Después de la desaparición de mi hijo, o de que se lo llevaron detenido, yo fui hasta el comando y le dije al comandante que llamara a sus compañeros y les dijera que por favor no me fueran a desaparecer a mi hijo. Sin embargo, no sucedió nada. Pues yo ya más o menos preveía lo que podía pasar con mi hijo. Me dediqué al otro día a buscarlo en los sitios donde sabía que botaban ellos los cadáveres, y estando en esa búsqueda encontré 3 personas que se habían llevado esa noche también, tirados al lado de la carretera, desnudos, atados de pies y manos y con muestras de tortura. Más o menos como al mediodía llegó un señor y me dijo que él creía que mi hijo que su cadáver estaba en la vereda La Milagrosa. Yo me dirigí hasta allá y efectivamente allí estaba mi hijo, maniatado y con muestras de tortura en su cuerpo, impactos de bala en la cabeza. Después de esto, pues antes y después fuimos víctimas de hostigamientos y de seguimiento por parte de la policía del municipio. De eso hay varias denuncias en la personería municipal, con copia a la Procuraduría Provincial de Río Negro y a la Fiscalía de Marinilla. Sin embargo, en algún momento que solicité en que iba la investigación acerca de la detención y muerte de mi hijo, dijeron que no, que el caso había sido archivado porque no habían logrado esclarecer nada, a pesar de todas las denuncias que yo había hecho con anterioridad por esta persecución. En la casa encontré también un papel que decía del comandante Deán a todos los comandantes de zona, que por favor se le informara cada vez que fueran a hacer un operativo. Ese papel lo encontré yo todo arrugado, todo sucio en el piso de la casa. Supongo que se le cayó a alguno de ellos, no sé, la verdad es que hasta ahora no he podido, pues ni he encontrado quien se haga cargo del caso, pero ahí lo tengo guardado por lo que se pueda suceder. También están las denuncias que hice, y ha sido una persecución sistemática. En el 2004, a mediados del 2004, se hace un montaje en un operativo llamado La Roca. Detienen a 10 personas, la orden de captura era contra 25, donde se les acusaba de ser subversivos, a otros de ser colaboradores de la guerrilla. Lo cierto del caso fue que detuvieron a 10 y la investigación, entre ellos estaba mi hijo ya muerto, mi compañero y algunos compañeros más del comité que habían pertenecido al Comité Local de Derechos Humanos. La investigación precluyó en enero del 2005 en favor de ellos. Para el 2006 desaparecen 2 de los muchachos que estuvieron detenidos el 23 de abril. Y el 13 de junio ejecutan extrajudicialmente a mi compañero y a otra persona que se encontraba con él pensando que era yo. Y ahora el 4 de marzo fue asesinado mi hijo menor Juan Felipe Buitrago, quien estuvo conmigo al frente de las denuncias de la desaparición de los 2 muchachos y de la muerte de mi compañero Gerardo. Muchas gracias, señora. Miembros del jurado tienen
unas preguntas. Tal vez podemos agradecer a la señora por el testimonio que usted ha dado y que ayuda precisamente a entender los mecanismos, la manera como las cosas pasan. Y eso es muy importante también para la información del tribunal. Muchas gracias. Tenemos otra testiga que se llama María Eugenia López, si está en la sala. Quiero preguntar su presencia. Gracias, señora. Buenas tardes. Después hay otros porque estoy el último. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia López. Voy a narrar los hechos de 3 desapariciones forzadas y la masacre de mi familia. Olga Luz Echavarría Areiza y Eliezer Pérez Morales. El 9 de enero de 1990, ellos viajaron de Medellín para Yarumal a hacer una diligencia de la mamá de Olga, y ellos llegaron a Yarumal a las 11:30 de la mañana y se bajan de la flota de Connorte y se compran unas 2 gaseosas y se sientan a todo el frente de la empresa de Connorte. Cuando llega la policía del municipio de Yarumal, los detienen y los entran hasta el comando de la policía que queda en las salidas del pueblo. Ellos son detenidos y posteriormente dirigidos al comando. El 28 de marzo fue la fecha en la que ellos viajaron a Yarumal. Ellos fueron detenidos por los policías César Augusto Camargo Guchía, Javier Alberto Patiño y otros. Cuando ellos los detienen, un familiar de Olga ve cuando ellos los detienen y los llevan hasta el comando de la policía. Eliezer y Olga eran militantes del Partido Comunista Unión Patriótica. El caso fue denunciado ante los jueces penales de instrucción criminal, la Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo en Yarumal. El 5 de junio de 1990 fue masacrada dentro de un camión lleno de policías, de personas uniformadas, uniformados de militar y de policía, a la vereda La Solita, en el municipio de Campamento. Ellos entraron a la vereda La Solita y masacraron mi familia. Mi mamá, Marta María López Gaviria, mi tío Luis Gildardo López Gaviria, mi sobrina Marta Milena López Duque López, de 8 años, mi hermanita Ana Yoli Duque López, de 12 años, Elvia Rosa Velázquez Espinosa, de 22 años, y Hernán Quintero, era un muchacho que siempre estaba con la familia. Elvia hacía poquito había tenido un bebé de 2 meses. La masacre hubieron nada más 3 sobrevivientes. Fue
Mi hijo de 9 años y el bebé de 2 meses de nacido, la cual fue herido por esquirlas de granada. La masacre de mi familia fue todo un terrorismo porque entraron con bombas, granadas, la casa quedó totalmente destruida, con armas de largo y corto alcance. A mi hijo lo sacan, uno de ellos, porque mi mamá lo alcanzó a tapar con un colchón. Cuando ellos entran a la casa, se paran sobre el colchón y mi hijo se mueve. Cuando él se mueve, ellos lo sacan y lo sacan hacia el patio y empiezan a golpearlo y a preguntarle que en dónde están las armas, que quiénes eran ellos, que qué hacía la mamita. Bueno, no es fácil, ¿no? Él les dicen que eran campesinos, le dan el niño, le obligan a que coja el bebé y que lo tirara. Él se agacha a colocarlo al suelo y ellos le dan una patada y le hacen tirar el niño tirado. Ellos luego le preguntan que cómo se llamaba él les dice que no recuerda su nombre porque está muy asustado y que más querían, que ya ellos, ya la familia estaba muerta, que más quería, que si a él también lo iban a matar con el bebé. Entonces él coge el bebé y lo carga, y nuevamente uno de ellos le pega unos arañatazos en la cara y lo deja bastante cicatrizado. No, muchas gracias, señora. Muchas gracias. No, perdón, no he terminado. Yo quiero darle aquí los nombres de las personas que realizaron la masacre. A mí me mandaron un anónimo a la oficina de ASFADES en Medellín, donde me dan los nombres, donde está el general Pardo Ariza del B2, de la 4ª Brigada, el autor intelectual, y José Darío Galeano de Bogotá, cabo primero Eric Perilla Valencia de Bucaramanga, y el cabo primero Luis Fernando Ruiz Arbeláez de Armenia, y entre ellos está el cura párroco de Yarumal, Gonzalo Javier Palacio, y el señor Santiago Uribe Vélez, que ellos hacen parte del grupo denominado de los 12 apóstoles en Yarumal. Gracias, señora. Usted se queda un momento para responder a las preguntas del jurado. Señora Leila. Sí, la primera pregunta es de saber si las diferentes personas que usted ha citado y que fueron masacrados, si eran miembros de una organización política o sí. ¿Cómo no? Ellos eran miembros, mi mamá era miembro activo de la Unión Patriótica, Partido Comunista. Muy Toda bien. la familia éramos miembros. Y también los pequeños niños, No, pide. no. Claro, evidentemente. Sí, la doctora Alal. Pregunta la doctora Dal que nos clarifique la situación de las 2 primeras víctimas que fueron detenidas en Yarumal el 9, si mal no estoy, el 9 de
marzo de 1990, si mal no estoy. 28 de marzo de Es decir, 1990. fueron dos hechos. Uno que involucró a dos personas en primera instancia y posteriormente la masacre de una familia. Sí. El tema de la familia está claro, pero ¿cómo es el tema de las dos personas inicialmente en el relato que fueron detenidas y qué pasó con ellas o cuál es la situación acá? Bueno, Eliezer y Olga eran militantes del Partido Comunista, Unión Patriótica. Ellos viajaron hacia Yarumal porque Olga iba a visitar a su mamá, o Eliezer se va con él. Y cuando ellos llegan a Yarumal, es cuando ellos son detenidos. Olga tenía 3 meses de embarazo para la época de la detención. Para esa época estaba empezando a ejercer el grupo denominado los 12 Apóstoles y para esa época en Yarumal, en toda esa zona aparecían todos los días 3, 4, 5, 6 asesinatos y desapariciones y los tiraban a la represa que hay en Yarumal. Ahí aparecían los cadáveres. Eso se llamaba para esa época una limpieza social que había en el sector. Hay otra pregunta. ¿Cuál era la profesión del señor asesinado y después de su marido también? Sí, de mi compañero. Ellos eran militantes de la UP y ellos, mi compañero fue desaparecido también en San Pablo Bolívar. La desaparición de él fue el 20 de enero del 91. Nosotros como familia hemos tenido una persecución política y nosotros tenemos claros que los culpables de la masacre y las desapariciones forzadas ha sido el Estado, porque nosotros hacíamos un trabajo político. ¿Y cuál era su trabajo? Miembro activo también de la UP, militante. ¿Hay otras preguntas del jurado? Si Aquí no, me pasaron una pregunta. Sí, todavía una pregunta de la señora doctora Raquel. Solo si hay una investigación sobre este caso y los resultados. A ver, el caso ya cumplió 18 años, yo no sé si ustedes alcanzan a ver las pancartas que hay allá, es la Galería de la Memoria de la Masacre de mi familia y los desplazamientos forzados, y allí atrás está la otra pancarta donde están los casos de las 3 desapariciones forzadas. Pues he trabajado mucho como para lograr tener mi propia galería y para cuando venga a estos eventos poder tener el medio de denuncia. El caso está denunciado ante la Comisión ante CEGIL y también fue denunciado, lo tiene en este momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en este momento el caso, ahorita el 5 de junio cumplen ya 18 años, pero son 18 años de pura impunidad, porque en el caso de la masacre de mi familia, por ejemplo, se encontraron unos proyectiles, pero la Fiscalía no ha hecho una investigación como se debería de hacer. O bien sea que el caso en este momento está en la total impunidad. Gracias, señora. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por su valencia, realmente. Quiero pedir ahora a la señora Josefa Gómez de tomar la palabra y después tendremos el testimonio de la señora Luz Almanza.
Buenas tardes. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Artículo 12 de la Constitución Nacional de Colombia. Han pasado más de 25 años y aún están frescas las últimas palabras de consuelo de mi hijo, Edilberto Joya Gómez. Tranquila mamá, que todo va a salir bien. Palabras dichas quebradamente, lejos, muy lejos de su recia y varonil voz, que en ese instante no podía imaginar que nunca más la volveríamos a escuchar. Palabras que fueron interrumpidas abruptamente por sus captores, quien seguramente lo tenían en condiciones de indefensión, humillación y absoluta inhumanas. Han pasado más de 25 años. Unos meses después supe que a las familias de otros de los desaparecidos del llamado caso colectivo del 82 hubo llamadas similares en una especie de despedida enmarcadas en un macabro y diabólico juego por parte de sus captores. Con el tiempo comprendí que aquella que era la primera vez que la familia comenzaba a cargar la marca de tener en su seno un detenido desaparecido. Han pasado más de 25 años. Por favor, señora, cuando se lee un texto, si es posible hacerlo más despacio para los traductores. Muchas gracias. Han pasado más de 25 años desde cuando en nuestro país, en nuestra Colombia, lamentablemente se supo que también se estaban desapareciendo por parte del Estado a estudiantes, dirigentes políticos, sindicalistas y campesinos, pero el hecho de tener una visión diferente del Estado y de la sociedad los hacía blancos de una obsesiva y criminal persecución. Pero nadie imaginaba que Colombia estaría en el mismo o peor nivel que los regímenes militares del Cono Sur, que en esa época mantenían el poder político a costa de la violación constante de los derechos humanos. Han pasado más de 25 años y aún recuerdo la primera vez que junto con mi esposo Luis Joya y con mis hijos José Luis, Rosalía y Carlos Armando encontramos a María Elena Ruiz y Mercedes Ruiz, a Elcida de San Juan, don Samuel San Juan y Yolanda San Juan Arévalo, a don José García, doña Gloria de García y Nancy García Villamizar, a don Ignacio Espitia y a doña Bertilde de Espitia, a don Siervo Campos, doña Lolita de Campos y Gladys Campos, a Carlos Acosta, Yolanda Acosta, Germán Acosta, a doña Faustina de Useche, todos padres, hermanos de estudiantes de la Universidad Nacional y Distrital, y de dirigentes cívicos, campesinos, que han sido como mi hijo, desaparecidos en los días y meses anteriores. Han pasado más de 25 años y a pesar del paso de los años, en todos nosotros seguimos esa terca pero justa lucha de la búsqueda de nuestros hijos, padres, hermanos y familiares. Después de los interminables e infructuosos recorridos por hospitales, estaciones de policía, instalaciones militares, anfiteatros y de cualquier lugar en donde se creyese poder obtener alguna pista sobre ellos, dimos los primeros pasos hacia la denuncia política y surgió así la idea de crear una organización donde estuviéramos agrupados los familiares, parientes, amigos de aquellas personas consideradas como detenidos desaparecidos. Y repito, y aún hoy después de más de 25 años, todas estas personas continuamos en esta noble y digna, pero indeseable tarea a pesar del estado de incertidumbre, desesperanza, desasosiego que nos han acompañado desde el momento en que nuestros seres queridos fueron presa de una de las más graves violaciones de derechos humanos. La desaparición forzada. Algunos de los familiares han sufrido con mayor rigor enfermedades originadas por el estado psicológico propio de esta situación y como don Samuel San Juan,
como Carlos Acosta, como Antonio Arellano o como mi esposo Luis Joya, se fueron a la tumba sin haber podido conocer la verdad sobre la suerte de sus hijos, hermanos y parientes. En esa época, finales de 1982 y principios del 83, nuestras primeras reuniones se llevaron a cabo en nuestras casas o en las oficinas de los organismos de derechos humanos. Nos reunimos por primera vez en la sede del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos. Conocimos a su presidente, el ex canciller doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, y al secretario doctor Hernando Hurtado, quienes nos dieron fuerza moral para seguir adelante. Y fue allí donde empezamos a saber lo que estaba pasando, para la cual no estábamos preparados, pues no sabíamos lo que era una desaparición de un hijo, de un padre, de un esposo. Y fue allí donde algunos supimos que los organismos secretos del Estado eran y son los responsables de estos y de otras violaciones de derechos humanos, los cuales son catalogados por la ONU como crímenes de lesa humanidad. Con la decisiva participación del padre Javier Giraldo y de otros amigos de los CINET, de familiares y de amigos, comenzamos a manifestarnos públicamente en la calle. La primera se hizo el día 4 de septiembre. No, la primera se hizo el día 4 de febrero de 1983, sin nosotros saber nada de marchas. Sacamos las fotos en tela de nuestros familiares. Fuimos desde la Plaza de Bolívar hasta el Palacio de Nariño y de allí a la sede de la Procuraduría, que en ese entonces estaba localizada en la carrera octava, y se comenzaron a escuchar nuestras primeras consignas, las cuales nos identifican y que aún sigue siendo vigentes, y quiero que ojalá las repitamos todos ahora, como por ejemplo, que nos los devuelvan vivos porque vivos se los llevaron. Quiero que repitamos eso. Otra vez. ¿Qué no? Por favor, pido ninguna manifestación en esta sala. Gracias. No. Y otra más, en las cuales está plasmada de forma sencilla y clara, pero firme y contundente, nuestra posición desde el punto de vista humano, político y de organización por la defensa de los derechos humanos. Ese día, recuerdo, había una marcha de toreros que iba delante de nosotros. Ellos sí fueron recibidos en la presidencia, nosotros no, no les convenía. Y muy pocas personas nos conocían, casi nadie sabía de la existencia de detenidos desaparecidos en el país. Ese día fue nuestro bautizo. Hubo las primeras entrevistas por parte de los noticieros de radio y prensa, televisión y algunos de nosotros, en donde dimos por primera vez a conocer en el ámbito nacional e internacional nuestra problemática y donde manifestamos nuestra firme intención de emular a las madres de la Plaza de Mayo. Fue así como durante muchos años la opción pública fue testigo de nuestras marchas alrededor de la Plaza de Bolívar, del Palacio de Nariño y de la Procuraduría. Insistimos en las marchas y a las malas conseguimos que fuéramos recibidos en la presidencia. Las marchas comenzaron a dar sus resultados. Hubo una reunión en la presidencia convocada por el propio presidente Belisario Betancur, quien no asistió y en cambio envió a su secretario general y algunos de sus asesores. Esta reunión fue con los comandantes de la policía y del ejército, de los servicios de inteligencia. El doctor Ospina y sus asesores llegaron a la conclusión de que estos comandantes sabían del paradero de los desaparecidos. Entonces el presidente se vio obligado a pedirle a la Procuraduría y al procurador doctor Carlos Jiménez Gómez que se abriera una investigación, porque en aquel entonces la desaparición forzada no estaba tipificada como delito. Fue la primera vez
que entendimos de la necesidad de una ley de la República, por medio de la cual se combatiera delitos de lesa humanidad, como el genocidio, la desaparición forzada y el desplazamiento y la tortura. Al presidente Betancur no le gustó que las marchas fueran hasta Palacio. La policía nos lo impedía, solo podíamos llegar hasta la Plaza de Bolívar, donde nos ultrajaban de una u otra forma. En varias ocasiones hasta gases lacrimógenos recibimos. Nos quemaron las pancartas, les pegaron a las abuelas para impedir las marchas. Sin embargo, no lograron y continuamos en nuestra denuncia. Fue así como hace 25 años nació ASFADES, con la presencia activa, entre otros, del padre Javier Giraldo y del doctor Eduardo Umaña, de Amanda Romero y de Gloria Zamora. Los familiares de los desaparecidos comenzamos a esbozar los principios bajo los cuales debía funcionar ASFADES. Aprendimos a redactar, a presentar un proyecto y a qué agencia se debía recurrir para conseguir los aportes para garantizar la supervivencia de ASFADES. La primera oficina funcionó en la carrera octava con calle 14. Allí funcionó durante mucho tiempo, pero por causa de amenazas fue trasladada. Mi deseo siempre fue el de contar con una sede propia, deseos que hoy veo realizados. Fui nombrada presidenta de ASFADES, cargo que desempeñé durante un tiempo, durante el cual nuestros recursos fueron escasos. Como secretaria ofició doña Élcida de San Juan. A los 2 años conseguimos la personería jurídica con el apoyo del doctor Enrique Parejo, en ese entonces ministro de Justicia, del padre Javier Giraldo y del doctor Umaña Mendoza. Al trabajo y esfuerzo de ellos y de algunos familiares le debemos la personería jurídica. Con 2,000 pesos abrimos una cuenta que era el capital de ASFADES, donado por particulares durante las marchas, y sin estos requisitos no daban la personería. Un poco más lento, un poco más lento. Sí, un poco más lento por la traducción. Gracias. Las marchas siguieron y también las desapariciones. Lamentablemente, ASFADES creció porque de todas partes de Colombia se comenzaron a denunciar las desapariciones forzadas de personas. Actualmente han sido denunciadas más de 15,000 casos. Los demás no han sido declarados por el miedo a ser también desaparecidos o asesinados. Se crearon seccionales en varias ciudades del país y ASFADES obtuvo un reconocimiento nacional e internacional como organismo no gubernamental